amigos y amigas de todas las latitudes, bienvenidos una semana más a este programa Somos Alma, en el que os intentamos aportar experiencias de vida que han servido para esa persona y también para todos los que podemos oír y escuchar esa experiencia nos sirve a nosotros de esperanza, de consuelo, de apertura de mente, y de eso es de lo que se trata. Gracias por estar ahí con nosotros una semana más, por vuestras suscripciones, por vuestros links, por todo aquello que nos aportáis con vuestros comentarios. Y esta semana vamos a dar la bienvenida a Viviana Esquivel. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Viviana? ¿Cómo estás, Luján? Buenos días. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buenos Vale. días. No, sí, porque oía como que costaba el contestar y pensaba que no fuese que me oías con retraso y demás. Pues gracias por estar aquí, Viviana Esquivel. Ella es argentina, es una mujer polifacética, se ha criado con un padre médico, la ciencia, con una madre que es docente, bueno, era docente y de arte plástico. Y bueno, tú has estado siempre en esa complementariedad de los dos campos, que me parece maravilloso. Has tenido, bueno, has estudiado relaciones internacionales, ciencias políticas, pero también has estado con actividad empresarial en el mundo de las fundaciones y asociaciones, haciendo práctica social. Has llegado a la epistemología de las ciencias y la naturaleza del conocimiento, la administración agraria y comercio, y desde el 2015 llevas la dirección de la Asociación Civil Cabalgando por Argentina y el Mundo. Gracias por estar ahí. Y yo te diría, tienes una experiencia que no sé si fuiste consciente de esa experiencia porque eras muy bebé. Hay pocas experiencias que lleguen a nosotros que se han tenido de bebé. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí. Maravilloso. ¿Qué pasó? Bueno, son esas preguntas que uno desde el comienzo, gracias a Dios por ese amparo que vos dijiste de educación, pude darle varias respuestas y resignificarlo, que es lo que tanto nos cuesta a nosotros desde aquí. ¿Qué pasó? Evidentemente no fue una decisión mía. Entonces ahí inmediatamente empezamos a concebir la vida mucho más ampliada, pero muchísimo más ampliada de lo que nosotros podemos ver desde esta perspectiva. Sí, verdaderamente es un hecho, como vos decís, y mi inquietud justamente era trasladar, porque muchas veces estos hechos con los niños, sobre todo, que es el niño cuando está creciendo y se tiene que afrontar a una vida, a una palabra como son las religiones o las costumbres. Entonces no puede cuajar ese mundo tan invisible, el mundo de lo invisible, el mundo de la sensibilidad, con todas esas cosas que quedan en el cuerpo de un niño después de una experiencia de esta naturaleza. Tengo que dar gracias porque pudo haber un registro, porque estas cosas por ahí en los niños es difícil de registrarlas, a no ser que sea algún hecho de otra naturaleza que el niño después despierte o se abra a todas estas sensibilidades, ¿no? Y en mi caso, como estaba, me crié en tu ambiente, me crié en hospitales, me crié en sanatorios. Para mí la salud, la vida y la muerte era casi lo mismo.
era casi lo mismo porque era el lenguaje que yo crecí y aprendí a hablar. Por lo tanto, cuando es un bebé hay que esperar las consecuencias hasta que el niño pueda tener lenguaje de expresarse, ¿no? Y como hay un famoso libro que dice somos cuerpo y alma, que se da, por lo menos acá, se daba hace 60 o 70 años cuando los médicos se recibían. Se entregaba en el último tiempo para saber, y como generalmente todos eran cirujanos, como, como vos, Luján, entonces después se hacían las especialidades. Y fue un libro que yo lo leí cuando ya empecé a leer para comprender, para que me dieran un poquitito de marco que era la vida, y que la muerte era parte de la vida. Entonces pude empezar a expresarme a partir de hablar y en ese momento, obviamente con la suerte también de que todos eran profesionales, esperar las consecuencias del niño, porque es así, por contraste se ve en ese momento. Entonces tengo anécdotas que cuando empecé a hablar, empecé a describir las cosas que nunca había estado, que nunca había conocido. Las casas de campo, las actividades, de qué color eran las cortinas, de qué color, o sea, pasé por muchos test, porque al estar con una familia que se dedicaba de alguna u otra manera a la salud integral, obviamente era regularme. A los 4 años ya empecé con todos los test cognitivos, porque estaba en el jardín y yo empezaba a hacer dibujos de... Viviana, Sí, sigue contándonos. ahí estamos, sí. Decía que es a través del lenguaje, por ser tan pequeña y de bebé se espera, entonces entre los profesionales la medida era esperar a que el niño se expresara, qué sentía, entonces empezaron a preguntarme sobre los recuerdos y empezaba a contar lugares donde yo no había estado porque ya nos habíamos trasladado desde el campo a la ciudad. Entonces empezaba a relatar cómo era la casa, cómo era el parque, qué animales había, cómo era el color de las cortinas. Entonces empezaban a recaudar. Y luego, a los cuatro, Perdona una aclaración. O sea, era una casa que era vuestra, pero que tú no conocías. claro. De acuerdo. Sí. Y después a los 4 años, al entrar en el jardín de infantes, empezaba a hacer dibujos que no correspondían ni a la edad y empezaba a describir procesos. Entonces, bueno, volvieron a llamar a los padres y dijeron, ¿dónde está el ingeniero? ¿Dónde está el mecánico en esta familia? Entonces, bueno, allí dijeron, no, en esta generación no hay mecánicos, pero sí de los abuelos. Entonces, y bisabuelos. Bueno, entonces ahí empezaba todo. Y como cualidad distintiva, ¿no? Que es la que he desarrollado hasta el día de hoy, es la organización. O sea, yo entraba y estaba con mis compañeros y bueno, en ese momento nos hacían los juegos, eran de todas las actividades que desarrollaban las familias. Entonces yo decía, no, 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 no. Vos la carnicería, aquí la verdulería, esto se hace así, esto se hace allá. Y entonces, bueno, ya para los 5 años estaban todos los test haciéndome. Y fue el pedido inicial también en ese momento de hacer música. En mi generación era todo un debate educacional, Luján, ¿no es cierto? Porque el niño tenía que asentar el idioma para los razonamientos y la integración y no colocarle un lenguaje tan abstracto y tan divino como la música. Entonces, bueno, por abajo empecé a los 5 años piano, porque yo estaba que quería tocar el piano y quería tocar el piano y quería tocar el piano. Entonces, en la infancia se da por contraste todo esto, ¿no? Cuando lo principal del mensaje es que escuchar a los niños, sobre todo, porque son los que van a transmitir todas estas sensibilidades cuando pasan estos sucesos o hay enfermedades o accidentes fuertes que también se pueden dar, de distinto tipo de apertura, pero también se pueden dar, ¿no es cierto? Y se ve todo por contraste. Y así siguió. Obviamente que las sensibilidades a veces no son gratas hasta que uno se fortalece, porque uno en el sentido puede ver, puede intuir, puede sentir lo que se llaman, las personas hablan de la energía, de los sucesos,
Y todo eso entra de una forma que hay que acompañar muchísimo, sobre todo a la persona. Por eso es lo que te comentaba de las crisis existenciales, ¿no? Es una rotura totalmente de una cosmovisión y de un sentir que choca frontalmente con este mundo que tenemos al lado acá. Ese es como el mensaje sobre todo de los niños, ¿no? Y yo me estiraría hasta el adolescente, donde choqué es mucho más fuerte si tienen este tipo de sucesos. En cuanto que vos me dijiste si eras consciente, cómo fue llevarlo, y me fueron acompañando, como te digo, puedo transmitir esto y mi intención es porque gracias a Dios pude haber pasado por esa compañía. Ya te digo, de múltiples profesionales desde los 4 años que me fueron siguiendo en cuanto a las conductas. Después el consejo era, si ella pide algo y está dentro de sus límites que lo puede desarrollar, déjenla que pruebe. Ese sí era un consejo bien pedagógico que yo recibí y que hice. Quería investigar una cosa, lo hacía. Otro dato muy curioso era, mi padre fue inmunólogo. Al hacer la clínica de la fiebre hemorrágica argentina, imagínate que era todos los días ver gente que llegaban y que caían así, ¿no? Verdaderamente. Entonces, ese lenguaje de estar frente a la muerte, yo lo viví como una cuestión casi de una batalla de este juego. No era perdido, por decirlo así. Era trabajar plenamente para eso. Y no había susto, al contrario, había, yo creo, una devoción sagrada, porque el tema de todo esto que ustedes investigan o que trabajamos, tiene que ver con esa pérdida de lo sagrado, ¿no? De haber reducido la vida a este sentido solo material o sensitivo por medio del cuerpo, ¿sí? Y no establecer otro vínculo que es un poquito más sagrado, que tiene que ver con todas estas cuestiones escatológicas que tratamos, ¿no? Está cómo es la vida. Una cosita, Sí, claro, cuando has empezado a hablar, has sí. explicado tus vivencias, Ujú. pero la experiencia, ¿cómo fue? ¿Tú tuviste un paro cardíaco o fue de nacimiento? ¿Cómo Sí, fue? no. Estábamos de viaje. General Kelly es un pueblo muy cercano a la ciudad de Pergamino, del campo hacia la ciudad de Pergamino. Es una zona pampeana donde estamos cargados de actividad eléctrica. Somos una de las zonas más cargadas del planeta, por así decirlo, de actividad eléctrica. Una tormenta, el auto cayó un rayo, el auto quedó completamente girado, era mi padre que manejaba, mi madre, mi hermana y yo. Tenía yo 35 días. En ese momento, como buen médico o buen padre, empieza a registrar a todos porque era un desconcierto lo que había pasado y estaba en brazos de mamá y yo estaba totalmente en un estado cataléptico, los ojos abiertos. Inmediatamente ahí papá me tomó todo el pulso, gracias a Dios que era médico, porque si no, no sé si estaba o no estaba, o cómo se desarrollaba la vida. Hizo todo lo que tenía que hacer, no volvía, hizo 3 veces lo mismo que tenía que hacer y no volvía. Y sí, un dato que quiero transmitir, que cada uno, como sea la oración o la meditación, los 4 se pusieron a orar, porque él era médico y ya no podía hacer más nada. Ese es un dato que a mí me dio una valoración, como al principio te dije, que está todo lo sagrado casi envolviendo esto que nosotros consideramos. ¿Mm? Me parece preciosa este añadido que has hecho porque es muy importante. Ujú. Es así, es Sí. así. Y por más que en este espíritu, por eso considero tanto el trabajo de ustedes, este espíritu médico que se tiene, que no lo dejé en ningún momento porque la primera carrera que yo hubiese elegido era medicina, pero como ha sido una especialidad de alto contacto, que realmente fue durísima esa experiencia acá en la Argentina, y además de ser revisada así, nosotros
como familias zonales, porque todo empezó con la leptospirosis, con las infecciones. Teníamos todos los hijos de los médicos regímenes de estudios cerebrales cirujanos, permanente durante más de 10 años. Hubo casos de familia y hubo grandes desgracias de formación de tumores. Entonces fue una vida hecha en estas circunstancias, no fuera de esto y tomado, sí, viendo la parte biológica y viendo la parte espiritual, porque fueron guerras importantes. O sea, a veces es muy distinto entender la medicina desde la batalla cuando se pone el cuerpo, vos lo sabrás, ¿está? Y desde otro lado. Entonces esa es mi experiencia que yo puedo transmitir. Y por eso la muerte estaba dentro de la vida, no fuera de la vida. Sí. Y ese es el concepto que queremos llevar aquí o traer aquí. Para los que nos están viendo y escuchando, es que la muerte es parte de la vida, no la podemos separar, no tiene separación, van juntas, van de la mano, ¿no? Pero hay una vida más allá de esa muerte y anterior a este nacimiento, ¿no? Porque somos eternos. Así es. El registro de sentimientos y emociones que yo puedo transmitir de que me quedó en mi vida es un registro siempre de pertenecer a un todo, una tranquilidad y una paz infinita. Que sí tenemos muchas trampas que sí verdaderamente nos tenemos que dedicar o a transmitir o a educar o a contener, es justamente eso, que uno pertenece a una cierta, hay gente que lo llama energía, hay gente que le pone la palabra luz, yo lo siento como un todo completo que siempre y permanentemente nos está registrando y estamos incluidos en eso. Por lo tanto, nunca pude sentir ni vivir una separación de eso. Quizás eso es un poquito distintivo a lo que te decía de las crisis, que sí verdaderamente, y los comprendo humanamente, porque me han tocado casos y personas, donde verdaderamente es un choque de cosmovisión, porque de pronto la cultura es tan fuerte. Cuando estamos aquí, en esta forma de vida, es tan fuerte la cultura, que nos hace apagar toda esa conexión. Estoy convencida que todos las tenemos. Que sí, por supuesto, como ustedes dicen, hay días de trabajo para estimular esa conexión, totalmente, totalmente. Pero que todos las tenemos, las tenemos. Es como una opacidad, es la gravedad, por en términos físicos decirte, ¿no? Es ese peso que sentimos, ¿no? Pero esa conexión todos la tenemos y que todos deberíamos enseñar, educar para eso, sí. ¿Nos podrías decir cuatro cositas como para que cada cual que te está escuchando pueda conectar? Bueno, lo primero es tener un sentimiento hacia que existe o curiosidad hacia lo sagrado. Por desgracia estamos viviendo tiempos espantosos, confusos, yo diría con una niebla tan espesa, que quizás todo ese refugio que tenían las personas con las religiones entraron en un debate entre una institución y la idea de una religión. Pero que piensen, sientan, se imaginen, cada uno con sus herramientas, lo sagrado. ¿Qué significa lo sagrado? ¿Qué significa eso? Para volver desde cada visión de cada uno. Eso, ese es un tema. Después, la oración. En cuanto a oración, puede ser hasta una charla con uno mismo. No entendida la oración religiosa. Si alguien quiere incorporar esos conceptos, por supuesto, va a ayudar a religar porque va a ayudar a reflexionar. 2, estamos aquí para dar y crear. No hay otro destino más que estamos para dar y crear.
todos los demás pueden pretener y le tenemos que llenar a eso de significado con lo que cada uno hagamos en la vida. Y después, por supuesto, si alguien entiende también la oración como meditación, como una rutina donde a nosotros nos permita bajar y aislarnos de este ruido, de esta confusión, para poder encontrarnos, por supuesto que sí. Cualquier actividad que no nos entre en el rango de la obsesión, ¿no es cierto? Aclarar eso, que no es la cantidad, sino es la calidad. Claro, claro. Y tú con todas estas ideas que tenías, ¿te ha sido fácil poder aportar? Porque claro, tienes claro que es dar y crear. Entonces, a lo largo de tu vida, ¿has podido hacerlo o te has encontrado con muchos inconvenientes sociales o de algún tipo? Mira, los primeros conscientemente ya con un armado del lenguaje, porque también tenemos el tema o el punto, y a veces que es el problema, es la coherencia en el lenguaje para poder transmitir, que obviamente se pasa por la conmoción. Yo veo las personas y a veces les lleva años ordenarlo en lenguaje para poder transmitirlo, ¿no? Entonces, se necesita primero un trabajito con uno. Después cuando ya estaba formada, por eso, bueno, es un poquito mi trabajo en el lenguaje y en el análisis, ¿no? Para tener las herramientas más afinadas, bajar y subir los niveles de lenguaje, aclarar las confusiones en las comunicaciones, porque eso es importantísimo para darle tranquilidad o para poder crear y dar yo, que es una forma de dar y de crear, ¿no es cierto? En el plano profesional, la valla interesante que te puedo contar como anécdota, por supuesto, en el contenido y en una marca que se habla de poder, de cómo se arma justamente este plano tan bajo donde estamos. Y es el poder. Por supuesto que sí, en lo académico, los últimos años de carrera, me era difícil, pero para mí, transmitir conceptos, porque claro, si uno tiene la capacidad de ver un poco más allá y de tener muchas más herramientas que los comunes, hay una brecha que se distancia. Ya cuando uno está un poco más formada, y te diría a partir de los 40 años, no, ahí ya sí es más libre el trabajo, uno acepta, va, y además ahí como un hilo invisible que la vida te lleva, Luján, a donde tenés que estar, a donde tenés que dar y a donde tenés que hacer. Es un hilo invisible. Sí, es así. Tú tienes 2 hijos, ¿no? ¿Cómo te ha sido el poder transmitir todo esto? Porque claro, los hijos son diferentes de uno. Hace tiempo vi una entrevista que le hiciste a un señor muy agradable, que a él le pasó de joven, de 30 años, y él lo explicaba tan bonito. Realmente sí, somos todos distintos. Y en estas cosas se abre un océano que es muy difícil, uno lo puede contar. Sí, por contraste, me ha tocado convivir con una madre con decisiones difíciles para los ojos de las demás, con una postura irreductible sobre mi misión o lo que siento mi misión, ¿no es cierto? Y el tema es que uno tiene que tener mucha delicadeza, Luján, por eso hablaba de la responsabilidad del mensaje, porque se despiertan emociones en las otras personas. Y emociones que tienen que ver con esta programación del ego cultural, yo le llamo, para no personalizarlo, para no entrar en la psicología personal de cada uno. Con este gran ego cultural es como que asfixia al pensamiento, lo opaca, lo ensordece. Entonces una línea, uno tiene que, es muy fino, eso es todo un entrenamiento de vida. Saber dónde, saber cómo, saber cuándo, porque si no creamos más rechazo o creamos más conflicto. Sí. Es así.
Él lo explicaba de una manera también muy bonita, te lo dijo. Inclusive cuando uno quiere ayudar a sus seres queridos cerca, ¿no? Y vos decís, bueno, buscas un lenguaje, vos sabés que soñé tal cosa, me parece que puede ser tal cosa, y te querés acercar, por eso el manejo del lenguaje, ¿no? Sí. Y después trabajar en uno, por supuesto, que somos un pequeño granito de arena que quizás puedo aportar un poquito más de claridad, pero esta inmensidad de lo sagrado que llamo yo está, está para todos, ¿no? Y es difícil. Es todo un trabajo, eso ya entra en Sí. otro plano, ¿no? Más práctico, más a la clínica, lo que yo le digo. Y además es que también es responsabilidad de cada uno, ¿no? Cuando ya uno es Totalmente. adulto. Por eso estos 4 puntos que vos me dijiste son como los grandes indicadores o caminos para ofrecer, para educar. Hoy tenemos el gran problema que es la educación, ¿no? Hemos hecho traumas de problemas de mala educación, Sí. como yo digo. Sí, es Hemos que la educación se ha psicologizado la pasado mala. de un lado a otro y no encontramos el punto medio, ¿no? Hemos psicologizado la mala educación. Sí, sí, Entonces, a pesar de ser un momento muy confuso, yo creo que el que puede meter la mano en la niebla o en esta bendita materia oscura, que ese es un dicho que a mis hijos siempre le dije, la vida es tu mano en un espacio oscuro. ¿eh? Entonces, es poner estas luces, ¿no? Poner estos caminos y sí. rescatarnos entre todos con cosas, con pequeñas cosas, pero estructurales. Y en este sentido, por supuesto, nos queda demostrar todo esto que es inmenso lo que somos. Es inmenso. Y nuestro destino es dar y crear, porque en ese dar estás creando. O sea, eh, no esa idea que a nosotros nos transmitieron de creación o de inspiración del creador solo ahí como pergeneando, ¿no? Que es Mm. la idea un poco común que tiene la gente del creador, en el área que sea. No, 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 es dando. Esto va y vuelve. Esto va, vuelve y revuelve. ¿eh? Sí, pero además es que parece que todo sea exterior, eso es, un Dios que está allí fuera, que es exterior, cuando nosotros somos, podríamos decir, las manos de Dios en acción. Nosotros somos los que podemos materializar y nos toca materializar. Entonces, no es lo que hacemos bien o no lo hacemos bien, es responsabilidad nuestra, es que solo es nuestra y somos co-creadores y tenemos que tener ese concepto de intentar mejorar el mundo en que vivimos, ¿no? Que nuestras acciones puedan mejorarlo de alguna manera hacia las personas, los seres humanos, los animales, la naturaleza. Así es, así es. Hay bonito que por ahí yo a veces transmito, ¿no? Estos relatos religiosos, ¿no? Del barro. El barro nos habla bien. Nosotros estamos en una densidad, y volvemos a planos físicos o con lenguajes físicos para hablar, Sí, donde tenemos que moldear ese barro, porque somos los creadores que estamos aquí para moldear ese barro. No que un otro nos diga, no que un otro. sí, Por eso hablo de que ir, volver, revolver, amasar, sí, hacer, ¿no? Y que es sí, todo posible desde ya. Por eso hay muchos lenguajes para explicarlo. Y si nos vamos a la simulación, es exactamente lo mismo. Nos ponemos en el lugar de programadores. O sí. sea, desde el lado de la ciencia, donde lo queramos agarrar, o desde el lado de las religiones, porque esto es hermoso. Y creo que en este momento tenemos que aportar esas ideas simples, porque hay grandes confusiones, a mi entender y por mi preparación, todo incurre en el poder, nada más. En Claro, cuanto a los claro, lenguajes. pero claro, el poder es el yo, es la separación, es yo estoy por encima de, Así es. y tenemos al el otro. Es pasar del plexo solar al corazón.
el otro es el altruismo, es el dar. El plexo solar es coger para mí, para tener ese poder, ¿no? Entonces, como humanidad, yo creo que estamos en ese paso del tercer chakra al cuarto, pasando por la barrera diafragmática, que es un obstáculo importante donde están todos los bloqueos, todos los sentires, ¿no? ¡Oh! Sí. Ahí sí, ahí Sí, sí. sí, sí. Ahí podés, es como bajar para ese amase. Y que después queda comprendido. Bueno, eso es un gran tema. Pero además es ver luego, descubrir que el poder no te da la felicidad. Entonces, Bueno, todas esas eso personas también. que se Bueno, dedican al poder por el mero hecho de tener poder sobre los demás, quizá no son felices. Y una no, persona no, que no, no no. tiene nada es feliz. Entonces habría que No, plantearse no. dónde está la felicidad, ¿no? Bueno, con respecto a eso, también siempre tuve una indicación, y ayer hablando con mi hija, a mí me emociona mucho, porque si había algo que a mí me habían educado, que pese a todo, con todo y por todo, debía ser feliz. Entonces, pero también de eso nos hemos desconectado, Luján. Sí. Entonces, y la felicidad es un aprendizaje. La gente vuelve a separar que la felicidad está allá y no Sí, sí, está acá. sí, Entonces sí, sí. tenemos que, además de invertir los conceptos, está todo invertido, dar esa claridad de 4 columnas importantes. 4 columnas, querés 5, querés 7, no me importa, no trabajo en el número, trabajo en la solidez, no trabajo en la cantidad, trabajo en la calidad. Sí, sí. Cada uno en su cosmovisión. Pero también siempre la felicidad en esta civilización que nosotros hemos hecho supuestamente, está siempre fuera. Sí, sí. Pero bueno, es un gran peso cultural. O sea, digo, como para sacar hierro a la cuestión, hay mucho en educación, Sí. hay mucho en educación, por ejemplo, con esta angustia existencial que se vive, ¿no? También Ujú. es haber dejado completamente los valores y bueno, ha pasado en todas las áreas. Y hay Sí. responsabilidad en todas las áreas. Ujú. Hemos dejado ese vínculo de lo sagrado y lo hemos confundido con un problema de poder, Sí. ya sea en las religiones con las instituciones, en la ciencia con las Ujú. instituciones, en la economía, que es economía, significa moverse, no lo que por lo general se ha transmitido en educación, ¿no? Ujú. En filosofía y en conocimientos sociológicos también, ¿no? Es una lucha de poner modelos, Sí. no de, no de estar en la esencia. Y la gente lo ha percibido, todos lo hemos percibido. Es, Sí, sí. Cuando tienes esa crisis que sí, hablabas tú antes, son los ujú, momentos mejores de tu vida porque todo aquello que esa sociedad o tú mismo te habías formado como tus escalas de valores alrededor, se ujú, derrumba todo, todo. Y tienes que buscar y buscar dentro de ti, ujú, porque ujú, ya lo de fuera, lo que conocías, no te sirve. ujú. Sí, Y, sí, y sí, es sí. una buena manera de hacer esta evolución en espiral, de ir Así es. ascendiendo, ¿no? Así es en espiral y cada persona tiene, como yo digo, sus herramientas. Hay que partir de las herramientas que tenga cada persona, ¿no? Pero sí tenemos, hay que dar un paso, un salto, algunos lo interpretan como un salto y sí, es un paso largo este. Sí. Y hay que trabajar, no viene así, hay que Eh, trabajar. no, no viene nada por eso que ese pensamiento mal llamado mágico, como yo le llamo, ¿no? Porque todos estos conceptos hay que trabajarlos y para un trabajo siempre hay una Sí, mínima totalmente. disciplina. Eso Sí, sí es para él. Pero a rasgos humanos, porque también desconocemos, a mí me produce tristeza, me produce estar siempre alerta para poder transmitirlo, es que se pasa sin saber qué somos, se pasa la vida sin saber qué somos.
sin entender el juego, sin entender el juego. Por eso, claro, el lenguaje que me toque hablar, lo hablo, pero por eso te digo que hay un tema de muchos lenguajes, sin entender el juego. O sea, decir, bueno, llegué hasta acá con la programación. Pará, ¿no? Es como esto, que vos tenés sistemas integrados, el otro día con un técnico, algo maravilloso. Bueno, este es más seguro, claro, es sistémico, corto y entro cuando quiero, me reconoce cuando quiero. Tenemos muchísimos elementos, pero yo creo que hay sectores que hay que ordenar el lenguaje para no caer en el conflicto. Sí. Sí. Es eso. Es eso. Pero creo que lo principal es reconectar y ponerle la chispita que se pregunten qué somos. Yo sé que sale en terapia permanentemente como Yuyo, te dicen, bueno, pero me tengo que ocupar de mi trabajo, de pagar, de esto, del otro. Perfecto, pero si vos te ocupas un poquitito de eso, vas a ver que de a poco, aunque te ocupes de lo otro, va a ir naciendo otra fuerza. Y después me parece un espectacular diseño la vida. Yo creo que esto es muy importante como para dar ese mensaje, ¿no? Que cada cual nos planteemos quién soy en algún momento de tu vida y mejor cuanto antes mejor, para ser más feliz, en definitiva, ¿no? Porque si sabes, vas a utilizar esas herramientas para que ese que eres tú pueda manifestarse de la mejor manera, ¿no? Exactamente. Y si sabes que esta existencia, que es la palabra que nosotros usamos, es eterna, es infinita, se vive como si el tiempo no existiera. Ese es otro gran tema. Sí. Ese es otro gran tema. Se vive como si el tiempo no existiera. O sea, te transformas en el tiempo. Plenamente. Pero bueno, ese es otro concepto a desarrollar también. Perfecto. Es muy importante. Viviana, para acabar, ¿qué mensaje quisieras que se quedasen en el corazón y en la mente de las personas que nos están viendo? En el corazón, como experiencia vivida, dejarles este mensaje que a veces se choca un poquito con el mental, porque es un concepto que somos eternos y estamos aquí para dar y crear. Y que de la forma que inicien el camino cada persona, estas pequeñas palabras lo va a llevar a sentirse él y a poder comprender y aprender estas palabras. Eso sí, somos eternos. Somos eternos y ese todo está permanente en todos nosotros. Y a veces nos empuja un poquito más en este holograma del tiempo. Nos da un empujoncito. Sí. Pero siempre es para bien, definitiva. Sí, y aceptamos que todo es movimiento, además. Claro. Sí, el agua estancada se pudre, todo es movimiento. Aceptamos que todo es movimiento, pero que les puedo transmitir que la muerte es una parte de la vida, es todo lo que existe, de la manera que cada uno lo conciba es vida. ¿Está claro? Y bueno, después el tema del tiempo, por supuesto que sí que también afecta mucho. Otro día hablaremos al respecto. Dale. Pues Viviana, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luján, que tengas una linda jornada. Igualmente.